Esta jornada, así que le pedimos el permiso correspondiente. Han ingresado, estamos a tiempo, estamos en la hora que habíamos acordado. Seguramente van a ingresar algunos más, pero queremos darle una bienvenida a todos los que se han hecho presentes en este lugar y extenderla en nombre del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa a quienes participan de modo virtual en la plataforma Zoom, en el marco del Seminario de Libertad Religiosa en el Mundo Actual. Hoy nos convoca una pregunta. ¿La objeción de conciencia es compatible con el Estado democrático? Y para responder esta pregunta, para reflexionar en torno a este tema, tenemos un panel, todos miembros integrantes del Consejo, el doctor Octavio Loprete, abogado, docente universitario, quien además es miembro fundador del Consejo Argentino de Libertad Religiosa, ha presidido el Consejo en el periodo 2012-2014 y es director del Instituto de Derecho Eclesiástico de la Universidad Católica Argentina. También nos acompaña el doctor Gustavo Grancharov, una vasta trayectoria en los temas relacionados con la defensa, con la promoción de la libertad religiosa, es miembro de la Comisión de Sociedades Bíblicas Argentinas, miembro de la Comisión Directiva del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, y es director de Asuntos Legales de la Asociación Bautista Argentina. Y finalmente, el doctor Juan Gregorio Navarro Floria, quien preside nuestra entidad. Él es doctor en Derecho, una vasta trayectoria académica, una profusa obra doctrinal, especialmente en lo que refiere a asuntos relacionados con el derecho eclesiástico del Estado, y quien participa además en distintos organismos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en lo que hace a la defensa y la promoción de la libertad religiosa. Quiero destacar que ha sido fundador y expresidente del Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa, y bueno, como dije anteriormente, es el actual presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Así que voy a darle la palabra a ellos, van a tener unos 10 minutos cada uno, luego vamos a tener lugar para las preguntas. En ese sentido, les voy a pedir a quienes participan virtualmente que las preguntas las vayan volcando en el chat. De paso, les pido, para que reciban ustedes oportunamente el certificado, que cada uno vaya colocando su nombre y el dato del DNI, así lo tenemos. Si no, también podemos recibirlo vía mail, pero esta forma es la que les estamos pidiendo que colaboren. Como les decía, las preguntas se las solicitamos a quienes están virtualmente que la hagan por el chat. Les pedimos que silencien sus micrófonos durante la reunión, y quienes están aquí en el salón van a hacer también las preguntas por escrito, así la dinámica es más prolija. Sin más, entonces, le damos la palabra a los expositores. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muchas gracias a la Iglesia Adventista, que es el anfitrión de esta tarde, a lo que estamos aquí en forma presencial. Y bueno, vamos directamente a ponernos a trabajar, comenzando con una breve introducción a dos normas fundamentales para entender qué es la libertad de conciencia y luego la objeción de conciencia. Vamos a hacer primero una breve introducción al artículo 19 de la Constitución Nacional, y luego, dependiendo del tiempo, también un muy breve comentario sobre el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 19 de la Constitución Nacional, como toda la Constitución Argentina de 1853, es una norma constitucional gestada en la cultura del liberalismo.
una corriente filosófica y política que hace centro en la libertad individual y que desarrolló los derechos y garantías individuales. El liberal del siglo XIX veía el mundo con mucho optimismo. Para él, la humanidad estaba destinada a un proceso de progreso indefinido. Perdón, Gustavo, no se te escucha bien, es como que no estuvieras con el micrófono, se te escucha de lejos. Okay. Y tampoco se te ve, así que si podemos corregir esas dos cosas, sería bueno. Muy bien, intentamos. ¿El micrófono? No queda enfocado el orador tampoco, ¿eh? Bueno, ¿se escucha bien ahora? Ahora se escucha bien. Y se escucha bien, perfecto. Lo que no se te ve todavía, ¿eh? Bueno. Vamos a tratar de solucionar ese problema y lo que les estaba diciendo, si es que no me escucharon, es que vamos a hacer una breve introducción a dos normas fundamentales para comprender qué es la libertad de conciencia y luego la objeción de conciencia. Voy a tratar de hacer una muy breve introducción a dos normas, una de la Constitución Argentina, el artículo 19 de la Constitución Nacional, y luego el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, les estaba diciendo que el artículo 19 de la Constitución, como toda la Constitución argentina, es una norma constitucional gestada en la cultura del liberalismo, que hace centro en las libertades individuales y que, más o menos, que define un poco cómo era el hombre del liberalismo del siglo XIX, que concebía que la humanidad estaba destinada a un desarrollo de progreso indefinido, si se le aseguraban a cada individuo sus libertades individuales más elementales. Es así entonces que el artículo 19 de la Constitución Nacional es una de las piedras angulares de la Constitución argentina y está imbuido de esa filosofía. Durante la sesión del martes pasado, en donde estudiamos el concepto de libertad religiosa, leímos algunos fragmentos, se leyeron algunos fragmentos de las bases de Juan Bautista Alberdi, padre de nuestra Constitución Nacional, en donde ese espíritu liberal y esa confianza en el progreso estaban muy claramente expuestos. Así que el artículo 19 es el artículo de la Constitución que garantiza la libertad individual de todos los habitantes de la República. Y en un mismo artículo se regulan dos principios fundamentales. En primer lugar, en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Nacional, que si se puede lo vamos a poner en pantalla, y si no, se los voy a leer brevemente. Ok. El artículo consta de dos párrafos. El primero es el que desarrolla el concepto de libertad de conciencia. Y el segundo párrafo es el que desarrolla el principio de legalidad. Lo que intenta hacer este artículo es establecer cuáles son los límites del poder legislativo del Estado, es decir, hasta dónde un Estado puede dictar leyes que sean restrictivas de la libertad individual de las personas. Entonces, se sientan estos dos principios. Según el principio de legalidad, los habitantes de la República Argentina están obligados a hacer solamente lo que la ley manda hacer y están privados solamente de lo que las leyes expresamente prohíben. Más allá de lo establecido por las leyes, el individuo goza de una libertad individual para realizar y para decidir sus conductas libremente. Tiene la facultad de optar, de hacer o de no hacer según su libre criterio.
El primer párrafo del artículo 19 sienta un segundo fundamento para la libertad individual, porque él marca cuál es el límite del Estado para poder legislar. Y nos dice que el poder del Estado solamente alcanza aquellas acciones que no pueden ser consideradas acciones privadas de los hombres. ¿Por qué? Porque las acciones privadas de los hombres, que son las que de ningún modo ofenden el orden y la moral pública ni perjudican derechos de terceros, están solamente reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, veamos primero qué es lo que significa acciones privadas de los hombres. Estas acciones privadas de los hombres son, en primer lugar, las creencias, el pensamiento, las ideas políticas, las convicciones morales, respecto de las cuales la Constitución Nacional garantiza la más amplia libertad, y que se desarrollan en el fuero interno de las personas. Pero también son acciones privadas de los hombres, aquellas acciones exteriores de los individuos que constituyen la expresión de su personalidad y lo que las personas hacemos en nuestra vida privada. De modo que el artículo 19 de la Constitución protege no solo lo que creemos y pensamos, sino también las conductas de la vida privada de cada uno de los ciudadanos. Se nos dicen que, el artículo 19 nos dice que allí el poder legislativo del Estado no puede llegar. Y el artículo 19 define también lo que es acciones privadas de los hombres por la negativa. Es decir, son acciones privadas de los hombres aquellas que de ningún modo ofenden el orden ni la moral públicas, ni afectan tampoco los derechos de terceros. ¿Qué es el orden público y qué es la moral pública? El orden público son aquellas prohibiciones fundamentales que son necesarias para que la civilización sea posible. Es decir, son prohibiciones elementales que han permitido a la humanidad salir de la ley de la selva para vivir civilizadamente. Obviamente, cuando esas prohibiciones son afectadas por la acción de una persona, la Constitución no las considera acciones privadas y se le reconoce al el Estado la facultad de legislarlas. Y en segundo lugar, no son acciones privadas de los hombres aquellas que perjudican los derechos de terceros. En este tema vemos, merece la siguiente reflexión. Cuando una acción, cuando una convicción de conciencia perjudica a los terceros, estás como Romina Silva. Ah, sacalo. cuando una convicción personal, una convicción de conciencia perjudica derechos de terceros, la función del legislador primero y de los jueces después es tratar de restablecer el equilibrio para que ambas cosas, el derecho de los terceros y así también las convicciones de conciencia, puedan ser ejercidas conjuntamente en la plenitud más amplia que sea posible. Y esto es lo que nos abre seguramente la posibilidad de hablar del tema luego de objeción de conciencia. Se nos dice que estas acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados. Eso significa que respecto de las convicciones de conciencia y de las acciones de la vida privada, el individuo goza de inmunidad de jurisdicción. Es decir, allí ni el poder legislador, ni el poder del legislador, ni la facultad de los jueces puede llegar. Y esto, por supuesto, abarca a todos los estamentos del Estado, ¿no? Ni el poder legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial pueden dictar ninguna norma que afecte estas acciones privadas de los hombres. Y luego, la norma dice algo que para mí es muy importante, porque es un párrafo al que se le debe prestar atención, porque dice que estas acciones privadas de los hombres solamente están reservadas a Dios, están exentas de las autoridades de los magistrados,
pero sí reservadas a Dios. La Constitución no nos está diciendo que en la vida privada y en lo que respecta a las acciones privadas de los hombres, el individuo puede hacer cualquier cosa. Es decir, la Constitución confía en los criterios éticos de los ciudadanos para dirigir sus vidas privadas. Y este es un punto que a mí me parece de fundamental importancia, ¿no? Esta mención a Dios que hace el artículo 19, que es la única mención a Dios que se hace en todo el articulado de la Constitución Nacional. A Dios se lo menciona también en el preámbulo de la Constitución, pero en el articulado de la Constitución solamente aquí, y para referirse justamente a la libertad de conciencia. Y a mí me parece que aquí hay dos cosas para reflexionar. Primero, yo creo que esta mención a Dios en el artículo 19 de la Constitución se explica por el origen histórico de la libertad de conciencia. Antes de ser un derecho, la libertad de conciencia fue una convicción religiosa. Una convicción religiosa que en el siglo XVI y XVII gestaron los creyentes de Inglaterra en su confrontación con la monarquía absoluta, con los Tudor primero y con los Estuardo después. Fueron criterios religiosos que gestaron las comunidades católicas y puritanas de Inglaterra en su confrontación con la monarquía absoluta. Y que la Constitución argentina mencione a Dios en el artículo 19, yo creo que es el rastro que dejó ese origen religioso de la libertad de conciencia. Y esto a mí me mueve a la reflexión de lo importante que es que los creyentes perseveremos en nuestras convicciones espirituales y en nuestras convicciones religiosas, porque creo que nuestras convicciones de hoy son los derechos de mañana. Y la libertad de conciencia es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Claro que el legislador se expresa aquí con el lenguaje y con la cultura del siglo XIX, en donde la religión era muy importante y se consideraba el cristianismo durante el siglo XIX la garantía de la civilización y el origen de la civilización humana, de la civilización democrática. Esto está muy claramente expresado también en Alberdi, no solo en las bases, sino también en ese ensayo formidable de Alberdi, que es El crimen de la guerra, en donde él explica cómo el derecho de gente se gestó gracias a la doctrina cristiana sostenida a través de los siglos por los cristianos. Y esto de la ética privada de la vida personal, es fundamental porque estas acciones privadas de los hombres que se deciden y se originan en la capacidad que tenemos los seres humanos para darnos nosotros mismos nuestras propias reglas de conducta de acuerdo a nuestras convicciones éticas. Entonces, esta remisión a Dios que hace el artículo 19, a mí me parece que es la confianza que la Constitución Nacional tiene en la formación ética de los ciudadanos, en la que se funda la autonomía de la voluntad. Porque, ¿qué consiste tener una voluntad? ¿Qué significa tener una voluntad autónoma? Significa que cada uno de nosotros puede ordenar su vida privada sobre la base de las normas que uno mismo se establece para sí, de acuerdo con sus principios éticos. De modo que es fundamental cómo es que cada persona concibe éticamente la vida para que la libertad de conciencia sea una herramienta eficaz en el desarrollo de la vida cotidiana de los pueblos. 100 años después de la Constitución de 1853, la Organización de Estados Americanos proclamó la Convención Americana de Derechos Humanos, que también conocemos con
el nombre de Pacto de San José de Costa Rica. Fueron 100 años en que en el mundo ocurrieron muchas cosas y muy graves, ¿no? Porque ese ideal liberal del progreso indefinido colapsó con la Primera Guerra Mundial, que abrió las puertas a Europa a dictaduras totalitarias, en América Latina dictaduras totalitarias también. Durante la Segunda Guerra Mundial todos conocemos las atrocidades que se perpetraron durante potencias occidentales, liberales y cristianas en su origen, pero que degeneraron en dictaduras. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se gestó un nuevo movimiento respecto de los derechos y garantías individuales, que es el derecho, que es el movimiento de los derechos humanos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos es un resultado de ese movimiento. Lo importante de este movimiento de derechos humanos es para mí lo siguiente. El hombre liberal concebía que las libertades individuales eran un instrumento imprescindible para el progreso, es decir, tenía un criterio utilitario de las libertades individuales. En cambio, en el movimiento de derechos humanos, el fundamento de los derechos humanos, entre ellos el fundamento de la libertad de conciencia y también el fundamento de la libertad de religión, no es utilitario, es la dignidad de la persona humana lo que está en juego. Y se convierte de esta manera al ser humano en un sujeto del derecho internacional, es decir, ya no es solamente un individuo que tiene derechos dentro del país en el que habita, sino que es un sujeto de derecho internacional que puede reclamar sus derechos fundamentales no solo dentro del Estado del cual es nacional o que habita, sino también en toda la faz de la tierra. Y en esta Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de conciencia y la libertad de religión están conjuntamente tratadas en el artículo 12 de esta convención, que consta de 4 párrafos. Y a mí me gustaría muy brevemente repasarlos antes de terminar. En el primer párrafo tenemos la definición de lo que son la libertad de conciencia y religión. Y si ustedes se fijan, la libertad de conciencia y religión están aquí tratadas conjuntamente. Es un método diferente al que utiliza la Constitución argentina, en donde la libertad de culto y la libertad de conciencia se legislan por separado. Aquí están tratadas en forma conjunta. No debemos pensar, creo yo, es mi opinión, que la Convención considera que la libertad de conciencia y la libertad de religión son sinónimos y son la misma cosa. En realidad, lo que está diciendo es que hay entre la libertad de conciencia y la libertad de religión una relación de género a especie. La libertad de conciencia abarca todas las creencias, todas las opiniones religiosas e ideológicas también. En cambio, la libertad de religión se concentra solamente en las creencias religiosas. Y esto es muy importante porque la libertad de conciencia y la libertad religiosa no solamente ampara los derechos de las personas que creemos, que somos creyentes, también están amparados en esas libertades los derechos de las personas que no creen y que fundan sus principios y sus convicciones morales en otros fundamentos que no son religiosos. La segunda cosa que me parece a mí importante de este primer párrafo es que tanto la libertad de conciencia como la libertad de religión no es ya solamente un derecho individual, como lo era en la Constitución argentina, sino también un derecho colectivo que se ejerce en grupo y que hace falta en muchas ocasiones estar juntos para poder ejercerlo. Y en tercer lugar, me parece muy importante en este párrafo que el artículo la libertad de conciencia y la libertad religiosa sea un derecho que se puede expresar, no solo en el ámbito privado de la vida privada y del hogar, sino que también está destinado a expresarse en el ámbito público.
En el segundo párrafo del artículo 12 tenemos establecida la libertad, la inmunidad de jurisdicción. Allí nos está diciendo la Convención que esa inmunidad es absoluta en lo que se refiere a lo que uno cree, a lo que uno piensa. Allí no hay ninguna limitación. Las limitaciones están reguladas en el párrafo tercero y no alcanza a lo que uno cree o a lo que uno piensa, sino que alcanza solamente a la manifestación de las creencias. Es decir, según el párrafo segundo, uno puede pensar y creer lo que quiere sin ninguna limitación, pero la manifestación, la expresión de las creencias, eso sí puede tener y puede ser sujeto de algunas limitaciones legales, y que limitaciones legales que deben tener algunas notas muy características. Primero, el adverbio únicamente que aparece en la redacción. Esto nos dice que, esto sugiere que las restricciones a la libertad de conciencia y a la libertad de religión son restrictivas, solamente para los casos en que resulte imprescindible. Y segundo, que deben estar prescriptas por la ley. Es decir, es necesaria una ley formal del Congreso, de las legislaturas provinciales, en los estados federales, para poder limitar la libertad de conciencia y de religión. Es por eso que en Calir nos ha parecido que algunas restricciones que durante la pandemia y la cuarentena se establecieron a la libertad de culto y a la libertad religiosa no eran legítimas. ¿Por qué? Porque justamente faltaba este requisito fundamental de que sean dispuestas por la ley. Es posible que desde el punto de vista sanitario hubieran sido necesarias esas restricciones, pero debía resolverlas el Congreso y las legislaturas democráticamente, y no debieron haber sido decisión de un funcionario o de dos funcionarios. Y en tercer lugar, esas limitaciones deben estar dirigidas a finalidades muy específicas. No se trata de limitar porque sí, sino cuando hay una razón para hacerlo. Y otra vez aparecen aquí como finalidades que justifican alguna limitación de la libertad de conciencia, el orden público, la salud pública, la moral públicos y también los derechos y libertades de los demás. Y por último me quiero referir al cuarto párrafo del artículo 2, que a mí me parece muy importante porque versa sobre la educación. En estos temas de libertad de conciencia a mí me merece la siguiente reflexión, no sé si ustedes la comparten, y que es la siguiente. El legislador no puede entrar en la conciencia de los ciudadanos. Tiene vedado tiene un límite puesto por la Constitución y por la ley. Ahí el imperio de la ley no llega. Pero donde el imperio de la ley no llega, el magisterio del maestro sí puede llegar. Y puede llegar no para prohibir, no para disciplinar, sino para formar conciencia y para formar al ciudadano en los contenidos éticos que son necesarios para que la vida civilizada en un orden democrático sea posible. Así que a mí me parece que este derecho que la Convención Americana le da a los padres para que eduquen a sus hijos según sus propias convicciones morales o creencias religiosas, es algo que es fundamental para el sano desarrollo de nuestras sociedades. Obviamente que en distintos ámbitos se debe ejercer este derecho de distinta manera. El ámbito natural de la educación moral y religiosa es obviamente la familia. Luego, el ámbito de las confesiones religiosas. También en nuestros países, si es que queremos sujetarnos a lo que la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe, es y debe ser lícito que cada confesión religiosa cree sus propios establecimientos educativos para la enseñanza de sus credos y confesiones religiosas. Y finalmente, en el ámbito de las escuelas estatales, es un ámbito en donde la enseñanza
la educación moral y religiosa tiene características especiales, porque allí concurren chicos que son creyentes y otros que no lo son, y luego dentro de cada confesión religiosa hay mucha variedad de confesiones religiosas también, de modo que allí la transmisión de los contenidos religiosos a través de la educación debe reunir ciertos requisitos esenciales que, en mi opinión, la Corte Suprema Argentina definió muy bien en el caso Castillo con Salta, en donde se estableció que los contenidos religiosos en las escuelas estatales son posibles en tanto y en cuanto se impartan de modo neutral, objetivo y sin hacer discriminaciones en los estudiantes. Bueno, espero haberles dado un pantallazo general, no sé si me he excedido de los 10 minutos que me tenían asignado, pero hasta aquí llega esta brevísima introducción de estas dos normas que a mí me parecen fundamentales para comprender la situación. Muchas gracias. 30 minutos. No. Bueno, buenas tardes. Tomo entonces, a partir de lo que nos ha explicado también Gustavo sobre la libertad de conciencia en la Constitución, la Constitución histórica. ¿Se escucha? También. Bueno, a ver, ¿ahora se escucha? Bien. A partir de lo que nos explicaban recién entonces, ¿qué podemos decir respecto de la pregunta que nos traía esta tarde sobre la compatibilidad entre la libertad de conciencia y el Estado democrático? Bueno, lo primero es lo que acabamos de ver. La libertad de conciencia forma parte de nada menos que de la Constitución, de las normas básicas de nuestro país. La otra cosa que hay que decir de entrada es, este artículo 19 que nos explicaba recién Gustavo, nos está diciendo que la ley positiva no es el único orden normativo al cual estamos sujetos. Todos nosotros estamos sujetos también a otro orden normativo, que es el orden de la ley divina, de alguna manera. Porque la Constitución nos dice que existe Dios. Esta mención no es ociosa. Dice, hay un Dios, y ese Dios también nos ofrece, propone, impone, cada uno lo dirá como quiera, una norma de conducta a la cual estamos obligados a seguir. La palabra conciencia quiere decir varias cosas. Quiere decir, yo soy consciente porque puedo percibir algo, entonces soy consciente de lo que me rodea. Pero la conciencia también nos habla de esa voz interior que cada uno tiene, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Voz interior que obedece a principios morales y que por eso la conciencia tiene que ser formada. Por eso la importancia de la educación que nos mencionaban recién. La educación y sobre todo los padres y la familia son los transmisores, y la confesión religiosa también, son los transmisores de valores que son los que van conformando la conciencia de las personas. Y esto puede llevar a una situación donde la conciencia individual nos imponga alguna conducta positiva o negativa, es decir, la obligación de hacer o la prohibición de hacer determinadas cosas que entren en conflicto con lo que la ley positiva del Estado o algún otro mandato, podría ser no solo la ley, puede ser un contrato, pero vamos a centrarnos en la ley, nos impone. Este es un conflicto muy antiguo, esto no es una cosa novedosa, ni siquiera es una cosa que venga del cristianismo, viene desde antes. Quizás alguno recuerde obras clásicas como la Antígona de Sófocles, donde había un conflicto entre las leyes de los dioses, decía Antígona, que no son de hoy ni de ayer, son de siempre, y el mandato del gobernante. Con el cristianismo esto es muy patente, y si uno va a los primeros, al libro de los Hechos de los Apóstoles, uno encuentra cuando Pedro es confrontado por el Sanedrín, que habían prohibido predicar, dice, bueno, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los mártires, la legión de mártires de los primeros siglos, que siguen hasta el día de hoy, por cierto, también nos están hablando de esto, nos están hablando de personas que, por fidelidad a su conciencia, lo que la conciencia moral les indica, son capaces de oponerse a un mandato del legislador. Lo que pasa, y en el título de esta conferencia se ha puesto la libertad de conciencia confrontada de algún modo con la sociedad democrática. Una sociedad democrática no aspira a producir mártires, aspira a que los ciudadanos puedan vivir de una manera confortable de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces hay que ver de qué manera se pueden armonizar
las normas de la conciencia de cada uno, que son la norma última de moralidad para cada uno y que obligan además a cada uno. Uno no es que hace lo que la conciencia le dice si tiene ganas. La conciencia a mí me obliga, yo me siento obligado a hacer lo que la norma moral me indica. Cuando eso entra de alguna manera en confronto, en conflicto con la norma positiva, la norma del Estado, bueno, ¿cómo armonizamos esta cuestión? Y en esto consiste el problema de la sociedad democrática. Es muy importante darse cuenta de que, en cierta manera, la objeción de conciencia representa una forma de desobediencia jurídica. Yo desobedezco una norma. ¿Por qué lo desobedezco? Porque tengo otro mandato que para mí es superior, es más relevante, que me obliga a hacer eso. Ahora, esa desobediencia jurídica parece una cosa contradictoria. Uno diría, la ley está para ser obedecida, yo tengo que obedecer la ley, no puedo no obedecerla. Pero no, hay distintas situaciones donde se pone de manifiesto que hay otras reglas de conducta que están por encima de la ley positiva. Esta no es la única. La propia Constitución, por ejemplo, reconoce y más casi obliga a ejercer el derecho de resistencia frente a un gobierno de facto, por ejemplo. El artículo, está en la Constitución, el artículo 36, dice que en caso de un gobierno de facto, los ciudadanos estamos obligados a resistir. Y eso significa rebelarnos contra un orden normativo que se ha convertido en injusto. Bien, cuando hablamos de la objeción de conciencia, estamos hablando de un mandato legal, para decirlo simplemente, que va en contra de lo que la conciencia me manda a hacer. Pero no es que haya una oposición entre un interés público, que es el que la ley propone o defiende, y una cuestión puramente privada. Porque también el respeto de la libertad de conciencia, que es un derecho constitucional, es una obligación pública. Es decir, el Estado está obligado a defender que los ciudadanos puedan vivir de acuerdo con su conciencia. La objeción de conciencia no es una especie de tolerancia o de excepción que se da para una serie de sujetos antisociales o que no se acomodan a la vida de la sociedad y bueno, uno le permite que más o menos, en fin, hagan su vida. No. La objeción de conciencia es la herramienta para que los ciudadanos podamos vivir nuestra libertad de conciencia y podamos conducirnos de acuerdo con nuestra conciencia, y que el Estado está obligado a respetarlo. Y está obligado a buscar la manera de acomodar las cargas y las obligaciones que la vida en sociedad exige, de manera tal que nadie sea forzado a tener que obrar en contra de lo que su conciencia moral le indica. Esto quiere decir que la conducta que se haga de acuerdo con la propia conciencia, que por supuesto tiene que ser una conciencia seria, no es que yo hago lo que se me da la gana porque se me ocurrió esta mañana, es que yo soy fiel a un mandato fuerte, un mandato serio, que a veces puede ser impuesto o provenir de un mandato religioso. Hay confesiones religiosas, por ejemplo, para las cuales resulta importante descansar determinado día de la semana porque entienden que es un mandato divino en ese sentido y entonces no pueden trabajar o realizar actividades escolares cierto día de la semana. Muy bien. Eso no es un capricho, no es que alguien un día amaneció perezoso y dijo, bueno, yo hoy no quiero trabajar. No, esto es una obligación fuerte. ¿Cómo hace el Estado para acomodar ese mandato con otras necesidades, por ejemplo, que haya que rendir exámenes, que haya que trabajar, hacer cosas? Bueno, hay que buscar la manera de acomodar una cosa con la otra, porque los dos intereses son igualmente respetables. El que la ley busca proteger y el que la conciencia, en este caso religiosa, de una norma que una religión le impone a alguien, también existe. A veces no es una religión, a veces es simplemente la conciencia moral, la conciencia ética de la persona. No necesariamente la objeción de conciencia se funda en un principio religioso, pero generalmente sí tiene una raíz religiosa. La mayor parte de las veces tiene una raíz religiosa. A veces porque la religión obliga a hacer algo o prohíbe hacer algo, me prohíbe consumir otros alimentos, por ejemplo, o porque simplemente la reflexión, digamos, de la persona a partir de sus principios religiosos y morales lo lleva a esa conclusión. El caso paradigmático en el tiempo moderno de objeción de conciencia, los primeros casos que se plantearon son casos de objeción al servicio militar. ¿Por qué? Porque hay personas que tenían la convicción de que no podían usar las armas para eventualmente matar a otro. Entonces, bueno, cuando el Estado imponía a todos los ciudadanos, varones por lo menos,
hacer un servicio militar que los constreñía a utilizar armas y eventualmente a usarlas y eventualmente a matar, decían, no, yo esto no lo acepto. Y esa negativa o resistencia a poder usar armas es respetable, debe ser respetada. Por supuesto, hay una necesidad del Estado de tener unas fuerzas armadas, sí, lo hay, pero hay forma de armonizar esa necesidad con que algunas personas en su conciencia moral se sienten impedidas de eso también. ¿Cómo se hace? Bueno, a esas personas se les obliga a hacer otro servicio al Estado, a la patria, ¿no es cierto?, a la sociedad, sin portar armas, sin tener que verse constreñidas al uso eventual de la violencia, porque trabajarán como guardapasque, como guardabosque, como la defensa civil, como enfermeros, como lo que fuere. Es una forma, ¿no es cierto? En ese caso se puede reemplazar una prestación que la ley impone a todos por otra prestación sustitutoria que equilibra las cargas públicas. Otras veces no se puede hacer esto porque no hay una prestación equivalente que alguien pueda cumplir. Pero bueno, será cuestión entonces de ver la forma de habilitar, ¿no es cierto?, la posibilidad. Después va a hablar Octavio de algunos temas concretos muy actuales, lo que tiene que ver con la objeción de conciencia frente al aborto, frente a la eutanasia. Eso lo dejo para que él lo explique. Pero lo que yo quiero decir es esto. Primero, la objeción de conciencia es ni más ni menos que el derecho de las personas a poder obrar de acuerdo con la propia conciencia, con el fundamento constitucional que se nos explicó antes, y que por lo tanto es una obligación para el Estado garantizárselo a todos. No es optativo para el Estado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, cuando ocurre un conflicto entre el mandato de la ley, por ejemplo, de trabajar 7 días, o de rendir homenaje a los símbolos patrios, cuando alguien tiene una objeción a poder hacer eso, o prestar un juramento, cuando alguien por determinados motivos no puede jurar, o no puede jurar de determinada manera. En ese caso, el Estado está obligado a buscar la manera de permitir que la persona pueda vivir y obrar de acuerdo con su conciencia. Solamente va a poder obligar a la persona a poder a cumplir con el mandato legal que esa persona objeta, si el Estado demuestra, no el individuo. El individuo le basta con decir, mire, yo en conciencia no puedo hacer esto. Entonces el Estado tendrá que demostrar, primero, que esa obligación que ha sido impuesta obedece a un fin público relevante, a una finalidad pública relevante, que tiene que ver con el orden público, con la moral pública, con la seguridad, con la salud pública, lo que se acaba de mencionar hace un ratito. Segundo, que la única manera de alcanzar ese objetivo, de cuidado de la salud pública, por ejemplo, es obligando a la persona a hacer aquello que objeta. Porque si hubiera alguna manera de alcanzar ese objetivo valioso, sin forzar a la persona a obrar contra su conciencia, el Estado debe permitir esa salida. Y por eso muchas veces, cuando se advierte que existen ciudadanos que tienen objeciones a ciertos deberes que se imponen las leyes, es la propia ley la que organiza maneras, digamos, de eximir a las personas de esas obligaciones impuestas. Es lo que lleva a lo que llama la objeción de conciencia impropia, donde ya no es que yo me niego a cumplir la prestación y entonces que me coman los leones. No, yo me niego a cumplir la prestación que se me impone, pero como lo hago en función de un derecho que tengo, que es vivir de acuerdo a mi conciencia, le pido y obtengo que el Estado me reconozca una vía alternativa para poder cumplir yo con mis deberes de manera adecuada. Tenemos muchos ejemplos en nuestra legislación, felizmente, donde esto se ha previsto. Y el hecho de que haya muchos casos donde está prevista la objeción de conciencia hace que podamos decir que es un principio general que debe aplicarse a una falta de una norma legal, porque no hace falta que la ley me permita obrar de acuerdo a la conciencia, porque me lo permite la Constitución, como se acaba de ver. Entonces, como existe un derecho que es constitucional, aunque no haya una ley que diga que yo en ese caso concreto tengo derecho a la objeción de conciencia, lo tengo igual. Y por último, para no excederme, un aspecto. La conciencia es individual, es personal, las personas tenemos conciencia. Pero existe una situación que es análoga a esta, que es la situación de las instituciones, que también tienen no conciencia, pero sí principios, sí un ideario. Esto es muy claro en el caso de las instituciones religiosas, pero también puede ser una institución que no sea específicamente o abiertamente religiosa y sin embargo tenga un ideario que responde a que los fundadores, los creadores, las personas que integran esa organización, esa persona jurídica,
sí tienen a título individual unas convicciones que les han plasmado en el ideario de esa persona jurídica. Y entonces, esa persona jurídica también tiene derecho a que se le respete el ideario que tiene. Esto se llama a veces la objeción de conciencia institucional, o también podemos llamar, quizás más propiamente, objeción de ideario. Entonces, vamos a ver, en el caso del aborto, no solamente que el médico tiene derecho a no hacer abortos, aunque la ley diga que ahora el aborto no solamente es legal, sino que además es algo, digamos, que se promueve. Como ahora el gobierno promueve la esterilización, digamos, de adolescentes, por ejemplo. Bueno, un médico dice, no, yo esto no lo hago. Pero no solo el médico individualmente, o el enfermero o la enfermera, sino un sanatorio, el hospital, que tiene un ideario, que tiene principios claros, que incluso pueden no ser religiosos, puede ser simplemente un tema de ética médica, y decir, no, esto nosotros no lo hacemos, acá no se hace esto. Y esto es el equivalente a la objeción de conciencia en el caso de las personas jurídicas, que entonces también existe y también está garantizado por la ley. En este caso, no porque tenga conciencia la persona jurídica, sino por la autonomía propia de las confesiones religiosas y por la garantía que se le debe a la libertad de conciencia de quienes asociadamente realizan una actividad. Porque hay muchas cosas que se hacen asociadamente. Una clínica, naturalmente, tiene muchos dueños, tiene un grupo de personas, una persona jurídica que le sostiene. Es difícil que una persona individualmente pueda montar un hospital. Pero bueno, pero el hecho de que se junten varias personas para tener un hospital o una clínica en conjunto, no priva a esas personas su derecho a objetar en conciencia. Los ámbitos de objeción de conciencia pueden ser múltiples. Ya mencionamos algunos. Está la objeción al servicio militar, está la objeción al trabajo en días de descanso o en días de festividades religiosas, la objeción en el ámbito educativo. Hay quienes objetan la asistencia a la escuela misma, es un tema que tiene su complejidad, pero que existe, o la objeción a ciertos contenidos de la educación. Padres que en ejercicio del derecho que se nos recordaba antes, no aceptan que sus hijos sean adoctrinados, sean ideológicamente influenciados en contra de sus propias creencias. Si la educación es un ámbito, el trabajo, el mundo del trabajo es un ámbito de conciencia, la reverencia de los símbolos patrios, hay comunidades religiosas que no aceptan este tipo de homenaje al símbolo patrio, el juramento, decía yo antes, hay la objeción de conciencia a cumplir ciertas cargas públicas, la objeción de conciencia, por ejemplo, a participar como jurado en un juicio, porque hay quien dice, no, yo no puedo juzgar. En fin, son muchos los casos. Un profesor español, especialista en esto, el doctor Navarro Valls, dice que vivimos entonces un Big Bang de objeciones de conciencia. Nos llevaría muy lejos, no quiero extenderme más, explicar por qué pasa esto. Estamos en un momento de gran cambio social, donde las leyes estamos viendo una situación muy notable, donde lo que hasta ayer era un delito, hoy es una obligación. Es decir, hasta ayer era delito producir un aborto y hoy para los médicos se convierte en una obligación. Mañana, hoy es un delito matar al paciente para el médico, pero hay proyectos para legalizar el suicidio asistido, donde se dice que se obliga al médico a matar, y si el médico no mata, comete un delito y va preso él por no haber matado a su paciente. Bueno, estas son las cosas que están pasando en la sociedad, daría para mucho discutir este tema, pero bueno, esto es lo que hace que se multipliquen los casos de objeción de conciencia. Ahora, Octavio Loprete nos va a contar de algunos de estos casos, y después, si quieren, abrimos el diálogo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación y gracias a todos por participar. Les recordamos que pueden ir anotando las preguntas en el chat. Voy a tratar de ceñirme a los 10 minutos y voy a hacer brevemente unas consideraciones generales sobre la libertad de conciencia para luego referirme en concreto a la cuestión de la objeción de conciencia al aborto. Si hay que responder en primer lugar a la pregunta que nos convoca, es decir, si la objeción de conciencia es compatible con un Estado democrático, la respuesta es afirmativa sin dudas. Es más, no solo es compatible, sino que debe regir en toda sociedad plural, honrando la organización jurídico-político de la misma. Es claro que las personas deseamos vivir en libertad y actuar en nuestra vida privada y en la sociedad conforme a lo que consideramos mejor, más digno, más valioso a partir del conjunto de ideas
o dicho de otro modo, desde las opciones a las que hayamos adherido en materia ética, religiosa, filosófica, política, en definitiva, ideológica. Por eso es preciso que el Estado garantice y custodie la libertad de conciencia, entendida esta desde una doble perspectiva. Por un lado, la facultad de organizar y conducir la vida de acuerdo a los dictados de la conciencia personal, y por el otro, el derecho a no ser forzado a actuar en contra de ella. Todo, por supuesto, con los límites debidos. Y cuando hablamos de libertad de conciencia, ciertamente nos referimos a la protección jurídica de ese núcleo íntimo de cada persona, que nos permite juzgar y elegir sobre la base del propio sistema de creencias y convicciones, de la naturaleza que fuere, religiosa o secular. Es inherente que se trata de un derecho inherente, digamos, a la dignidad de todo ser humano, un derecho fundamental, y su manifestación más contundente precisamente es la objeción de conciencia. Como ya decían, digamos, la conciencia moral es la brújula del obrar humano. Acá habitan nuestros principios éticos, morales, y también, en algunos casos, la fe religiosa. Bien, no voy a extenderme sobre esto, sino porque ya lo dijeron, pero sí decir simplemente que, a modo de resumen de esta parte, que no es infrecuente la existencia de un verdadero drama que viven las personas o que vivimos las personas en el fondo de nuestra conciencia, ¿no? El drama de tener que obedecer una ley como ciudadano y la conciencia que nos obliga a repeler esa ley. Bien. Voy a ir directamente a la cuestión del aborto. Como ustedes saben, en esto hubo un giro hace poco tiempo de 180 grados en la Argentina. Históricamente el aborto provocado era considerado siempre y en todos los casos un delito contra la vida, aunque se lo castigaba con penas menores que el homicidio. Existían, sin embargo, en el Código Penal situaciones que se declaraban no punibles, es decir, se consideraban disvaliosas, pero no punibles por argumentos de política legislativa. Tampoco voy a entrar en esa cuestión, pero en definitiva, durante muchos años se bregó por la despenalización del aborto y finalmente se logró la legalización. Se rechazó en el año 2018, pero se consagró en el 2020. Disculpen que insista con la diferencia elemental entre despenalización y legalización, pero una cosa es considerar disvaliosa la conducta y, por cuestiones, reitero, de política legislativa, no sancionar a la gente, y otra cosa es legalizar, y esto se trata lisa y llanamente de una ley de promoción por parte del Estado del aborto, concebido prácticamente como un derecho irrestricto de las llamadas personas gestantes. El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia en materia del aborto y su alcance fue una cuestión muy discutida, en todo el debate que precedió a la ley 27610, que es la que consagró este derecho. Lo mismo había ocurrido en el año 2018, cuando, reitero, se rechazó por una mayoría ajustada en el Senado. Aquel proyecto del 2018 prácticamente excluía la posibilidad de la objeción de conciencia, y ese fue uno de los puntos más debatidos entonces. Hoy no nos vamos a detener en el análisis de aquella norma, digamos, sí vamos a la ley vigente, que es del año 2020, y acá hay una posición explícita incluso del Estado Nacional, del Ministerio de Justicia, en un informe publicado en la web del Ministerio de Justicia, en el cual precisamente se indica que la objeción de conciencia es una barrera para el acceso al aborto legal, entendiendo que el derecho al aborto es una problemática enmarcada en los derechos humanos y salud integral de las mujeres. Reitero, uno de los principales obstáculos, así explícitamente reconocidos, es la objeción de conciencia. Por lo tanto, se propicia restringir la contratación de objetores de conciencia
en servicios de salud pública. Bueno, y este es un tema evidentemente de discriminación. La ley 27610, reitero, supuso un cambio dramático. Se pasó de ser un delito, aunque en algunas cosas no era punible, a ser un derecho absoluto. Este derecho es completo, digamos, absoluto e incausado durante las primeras 14 semanas, que se llama interrupción voluntaria del embarazo, y condicionado a partir de las 14 semanas, cuando se llama interrupción legal del embarazo. Condicionado a partir de las 14 semanas, pero por supuesto de una gran amplitud que tampoco voy a entrar ahora. Voy en concreto, porque me quedan 3-4 minutos, a la cuestión de la objeción de conciencia. La ley 27610 plasmó de manera restrictiva, muy restrictiva, a la objeción de conciencia. Obliga al personal de salud a ofrecer siempre el aborto a las personas gestantes y abstenerse de emitir algún juicio negativo al respecto. Dice que las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. Hay 2 artículos que se refieren específicamente a la objeción de conciencia, individual e institucional, en este último caso, para prohibirla. Son el artículo 10 y el artículo 11, por si quieren buscarlo, de la ley 27610. Simplemente yo voy a hacer estas observaciones, porque antes dije que se legisló de manera restrictiva. En primer lugar, se habla de un derecho a la objeción de conciencia. Eso hay que decirlo, derecho a la objeción de conciencia. Pero se limita a los profesionales de la salud que deben intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo, lo que parece excluir al personal auxiliar o a los que están llamados a colaborar con la práctica de modo indirecto, por ejemplo, personal administrativo, de limpieza, etc. Tampoco se ha previsto la objeción de conciencia de los farmacéuticos, aunque los abortos tempranos se realizan en forma medicamentosa, misoprostol, y en principio fuera de los hospitales. Después se impone a los profesionales el deber de derivar a la paciente sin dilaciones a otro profesional no objetor. Esto es una forma de cooperar con el aborto que podría ser también objetada en conciencia. Después, el derecho a la objeción de conciencia no puede ser ejercido si la salud de la persona gestante está en peligro, y además el concepto de salud es absolutamente amplio, tomando un concepto de salud de las Naciones Unidas, que es una máxima satisfacción. Bueno, tampoco hay tiempo ahora para discutir eso. Después, en el caso de los establecimientos de salud, clínicas, sanatorios, consultorios, etcétera, solo se admite una suerte de objeción de conciencia si todos los profesionales que allí trabajan son objetores a título individual, pero no si la objeción es institucional. Es decir, como decía el profesor Navarro Florio recién, si es contraria al ideario de esa institución. Bien, y a los establecimientos de salud, para peor, se les impone no solamente la derivación del paciente, si es que, por ejemplo, todos los profesionales que allí trabajan son objetores, sino que se les impone asumir el costo de esa derivación y traslado. Bien. Después, pero bueno, ya están terminando los 10 minutos, toda esta formulación de la objeción de conciencia que está en la ley de legalización del aborto se toma mutatis mutandi en los proyectos de ley de suicidio asistido o eutanasia, que en los últimos años, en los últimos 2 años, hay más de 5 proyectos en el Congreso de la Nación. Es un tema que es posible que se trate, que alcance, digamos, estado parlamentario y se trate. En países de nuestra tradición cultural ya han venido, digamos, sancionándose, así que no sería raro que acá también se haga. La redacción de estos proyectos toma como modelo el articulado de la de 27610 de aborto y merece las críticas que ya formulamos. Y con esto termino. La cuestión de la participación directa, la obligación de derivar que pone en cabeza de los médicos, que se amenace a los profesionales, a los médicos con sanciones. Y bien,
con esto sí, hay como una confusión en cuanto a la presencia de objetores a título individual con el legítimo derecho de las instituciones de negarse a practicar eutanasia por razón de su ideario. ¿Sí? Y ahora sí concluyo con algo que en cierto sentido ya dijeron, que es como una cuestión cultural, en el sentido de que en las últimas décadas se está imponiendo una visión de los derechos humanos, caracterizada por un individualismo que parece que no quiere aceptar ningún límite ético y que está llevando a que comportamientos quizás antes tolerados y que merecían una despenalización, adquieren ahora la consideración de derechos que deben ser protegidos y promovidos. Y en concreto, entonces, concluyo con la respuesta afirmativa, que en toda sociedad democrática y en su régimen jurídico, por supuesto que la libertad de conciencia y su manifestación más contundente, que es la objeción de conciencia, integran el sistema jurídico. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Alguien participando en el chat, y se lo transmito al panel, dice: en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se obligó a hacer un curso con una fuerte tendencia ideológica, y aquellos que no lo hicimos no podemos concursar para cargos de mayor jerarquía. Entonces pregunta si se puede accionar frente a algo que, según esta persona, violenta lo que cree. Sí, se puede. Es decir, acá hay que pensar lo siguiente. El reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia supone reconocer que no se puede sancionar al objetor por ser objetor. No se puede sancionar a la persona por obrar de acuerdo con su conciencia, porque está ejerciendo un derecho. Entonces, la pregunta tiene que ver no con alguien que se negó a hacer algo, o tal vez no quedó claro si es que la persona se negó a asistir a un curso que estaba ideológicamente orientado y por eso la sancionan. Si esto fuera así, uno diría, está mal esa sanción y tendría que poder recurrirlo. Muchas veces, lamentablemente, falta un poco de, no digo que es el caso concreto de la persona que pregunta, pero hay casos donde, por razones atendibles, incluso falta el coraje de poder hacer el reclamo que corresponde. Hace pocas semanas ocurrió en la Argentina un caso gravísimo, un concurso para cargos judiciales, para un fiscal en realidad, la provincia de Río Negro, el jurado que estaba interrogando a los candidatos, el presidente del jurado, que era nada menos que el presidente de la Corte, del Superior Tribunal de la provincia, interrogó a los candidatos sobre sus convicciones religiosas, diciendo que si tenían convicciones religiosas eso podía ser un obstáculo para ejercer una función judicial imparcial. Y de hecho fue seleccionado un funcionario que dijo que era agnóstico. Pareciera que esa condición de no creyente fue determinante, fue importante. Para que... ¿Estaban ahí con la vida? Hicieron venir acá a la oficina para regalarle a todos los muchachos, los niños cerrando la puerta. No sé, hay alguien que está interfiriendo ahí, un Walter González. Bueno, digo, esta persona, se produjo esta situación. Acá pasa más del primero. Nadie puede ser obligado a manifestar o no manifestar sus convicciones religiosas. Son datos sensibles que cada uno puede. Tengo derecho a manifestar mis convicciones religiosas, pero no tengo el deber. Es que me interroguen, me fuercen. Esto era un caso para objetar en conciencia. Señor, yo no tengo por qué manifestar mis convicciones religiosas. Segundo, tampoco puede ser un criterio de selección de funcionarios las creencias de las personas. Está claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Esto claramente ese concurso era impugnable en su resolución por haberse violentado de esta manera la libertad de conciencia de las personas. Lo que pasa es que, claro, todas las personas que concursaron son todos funcionarios judiciales, son todas personas que están en el ámbito judicial, que van a concursar en otro concurso más adelante, pero bueno, ninguno se anima a hacer su planteo. Lamentablemente estas cosas pasan, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso digo, a veces hay que animarse y hay que tener el coraje de poder actuar, ¿no es cierto? Muy bien, estamos promediando la hora que nos habíamos propuesto.
Así que, si les parece bien, le vamos a dar a cada uno de los expositores 2 minutos para que cierren su posición. Bien, simplemente una referencia a la cuestión educativa que es actual y va a ser cada vez más actual en la materia de tratar de defender los idearios de las instituciones educativas. Y en esto estamos viviendo unas situaciones difíciles porque vemos que muchas instituciones no están siendo fieles a sus idearios, quizás por presión del Estado o quizás porque determinados padres empiezan a tener diferencias con la institución o a pensar distinto, etc. Y en ese sentido yo defiendo y digo que las instituciones deben ser fieles a los idearios, por supuesto siempre acomodando algunas cuestiones, porque si no, de alguna manera es traicionar a los padres que envían ahí a sus hijos, por miedo a ser quizás políticamente correctos, etc. Entonces, hay que analizar bien la cuestión de los idearios, de cómo se puede defender, de cuál es el rol del Estado, de cuál es el rol de la institución, de cómo se contratan a los docentes, cuáles son los compromisos que asumen a las familias, cuando firman los contratos educativos, qué compromisos asumen, reitero, los docentes. Entonces, no se puede cambiar, digamos, porque está de moda o porque a algunos padres les molesta ciertas enseñanzas. Yo creo que en eso hay que ponerse muy firme y aquella institución que no respete su ideario, en definitiva está traicionando a sus padres, con lo cual es un tema para analizar, formarse, defender y que va a honrar de nuevo la objeción de conciencia o el derecho al ideario de las instituciones. Bueno, mi reflexión final sería la siguiente. No sé qué opinan ustedes, lo podemos conversar, pero para mí estamos viviendo una etapa de la historia, no solo en la República Argentina, sino también en toda la civilización occidental, de restricción de los derechos humanos. Sí, el auge de los derechos humanos a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que tuvo un progreso expansivo, con derechos cada vez más amplios, en la actualidad está sufriendo el proceso inverso, se están restringiendo. Está pasando eso con el derecho a la vida, actualmente está pasando también con la libertad de expresión, que es el tema del momento, y con muchos otros derechos también. Y en mi opinión esto ocurre, porque ha ocurrido siempre así en la historia, porque cuando los fundamentalismos proliferan, las libertades sufren y son cada vez menores. Y lo que estamos viviendo en la cultura occidental, en esta etapa de la historia, es un fundamentalismo ideológico muy totalitario. Y yo creo que las democracias están sufriendo y las libertades individuales están sufriendo porque existe un amplio sector en todas las sociedades occidentales que plantean como verdades absolutas que no se pueden discutir, lo que no son más que una opinión de un grupo, y que será muy respetable, pero no son más que opiniones. Y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos, y el más preocupante de todos es el de la educación, en donde se enseñan en las escuelas y se le impone a los docentes aceptar como conocimientos
lo que no son más que opiniones y una forma de ver, y que no es la única forma de ver y de concebir la vida, también existen otras. Esa es mi reflexión final, lo que a mí me parece que es el problema más grave de las libertades individuales y de las libertades democráticas en el tiempo actual. Bueno, justamente acá nos aparece una nueva pregunta, o dos preguntas que hace alguien, Pablo Sánchez Badenas, pregunta ¿cómo puede compatibilizarse el derecho de los padres a que en materia de educación la misma no se imponga en contra de las convicciones morales y religiosas que esperan que tengan sus hijos, frente a la legislación educativa que impone la transversalidad en todas las materias según la ideología de género? Y después pregunta también si tienen los docentes algún derecho de objeción de conciencia en caso que les impongan contenidos reñidos con sus convicciones religiosas y morales. Es decir, sí, la respuesta a ambas cosas es positiva en este sentido. Los padres tienen el derecho a que sus hijos sean educados de acuerdo con las convicciones religiosas y morales que ellos profesan, y la contracara es a que no se les imponga una enseñanza contraria a estas convicciones. Y es un derecho que rige en todas las escuelas de gestión privada y gestión estatal también. Entonces, los padres tienen el derecho a que sus hijos no sean adoctrinados ideológicamente en contra de las convicciones que ellos profesan. De nuevo, hay que tener el coraje, hay que tener las ganas de hacerlo valer esto. En los proyectos de ley de libertad religiosa que ha habido muchos en los últimos años, el CALIDE ha impulsado varios, y una cosa que nosotros siempre propiciamos, y estuvo en casi todos estos proyectos, es darle la legitimación activa para poder obrar en defensa de los derechos de sus fieles a las comunidades religiosas, porque esto facilitaría un poco las cosas, de manera que por ahí una persona sola, aislada, individual, no se anima a hacer el planteo, pero bueno, si viene su iglesia, viene su comunidad religiosa, que tiene más espalda, digamos, a hacer el planteo en defensa de sus fieles, a lo mejor sería más fácil. Yo creo que, aunque la ley no lo diga expresamente, igual esto podría ser un camino. El tema de los docentes también. Es decir, el docente, desde luego, que tiene una libertad de conciencia que debe ser respetada, que en el caso de docencia se vincula con lo que es la libertad de cátedra, libertad de cátedra que existe, que por supuesto es diferente según determinadas circunstancias. Si uno está hablando de la enseñanza universitaria, la libertad de cátedra es de la mayor amplitud, porque la universidad es el lugar de búsqueda de la verdad por excelencia, y entonces del debate de ideas. Cuando uno va bajando, y estamos hablando de alumnos más pequeños y de alumnos adolescentes y niños, bueno, obviamente que ahí la libertad de cátedra tiene que modularse con esto otro que decíamos, el derecho de los padres, y con una diferencia que también existe según que es una escuela confesional o de ideario y una escuela no confesional. Como decía Gustavo más temprano, la escuela estatal se presume neutral, digamos, hasta cierto punto, pero bueno, pero hay una mayor neutralidad, ¿cierto? Donde, bueno, hay también mayor amplitud para poder elegir lo que se enseña. Ahora, en la escuela confesional, un poco lo que apuntaba Octavio recién, que se supone que tiene unos principios, un ideario, el docente está constreñido a adaptarse a eso, cuando él tiene un deber de lealtad hacia la institución a la cual se ha, digamos, afiliado o en la cual está trabajando, y no puede enseñar cualquier cosa en contra del ideario institucional. Pero en cualquier caso, el docente tiene derecho a poder hacer valer su libertad de conciencia. Es lo mismo que pasa con los funcionarios. El funcionario público, por ser funcionario público, no pierde su libertad de conciencia. Entonces, en ciertos supuestos, uno diría, bueno, el funcionario público tiene derecho a hacer valer sus principios. Es cierto que el funcionario está obligado a cumplir la ley y que su primer deber es cumplir las leyes. Pero bueno, esto también tiene sus límites. Se planteó cuando se aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo. Una persona que era jefe del registro civil que estaba llamado por su trabajo a oficiar y a celebrar matrimonios civiles. Y a lo mejor tenía una objeción legítima, es decir, bueno, no le parecía que debiera haber matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, yo creo que tenía derecho a hacer su planteo, esto se ha discutido en el mundo, no es un tema solo de la Argentina. Tenía derecho a hacer su planteo, sobre todo porque
la persona, la pareja de personas del mismo sexo que iban a contraer matrimonio, que la ley les daba el derecho del matrimonio, también tienen derecho a que esa ceremonia la realizara alguien que fuera empático, que fuera afín con eso, y no tener enfrente a una persona que lo hace a disgusto. Entonces, lo más lógico es que se facilitara la objeción de conciencia del funcionario, de que, mira, usted, está bien, usted celebre otros matrimonios, usted va a hacer la misma cantidad de casamientos que hacen todos, y usted lo va a hacer solo entre varón y mujer, y cuando vengan dos personas del mismo sexo, bueno, lo va a hacer ese matrimonio otro funcionario que no tenga una objeción de conciencia. Entonces ahí armonizamos las cosas. ¿Por qué traigo el ejemplo este? Porque digo, el funcionario público, como el docente, como todos los ciudadanos, también tienen el derecho a la libertad de conciencia. Creo que no hay, no sé si de los presentes hay algún comentario, pregunta o algo para decir, pero si no, me parece que estamos llegando. Perdón. Simplemente al escucharlo, también se refería al derecho al ideario de las instituciones educativas. El país está sufriendo hay una realidad ahí, lógicamente todas las instituciones que tienen ideario son instituciones de gestión privada. Y la gestión privada hoy en el país sufre el avasallamiento de parte del Estado. Hay como una estatización de la educación. Entonces, esto es un desafío y también un llamado de atención para las instituciones, porque el derecho al ideario no se agota en el acto de creación de una institución educativa, sino que el desafío es permanente y constante. No solamente en materia de decir, este es nuestro ideario, sino de impregnar todo el quehacer educativo todos los días. Y ahí está el desafío, ya sea en materia de la posición institucional con el Estado y también de los docentes, el trabajo con la familia. Realmente creo que en este tiempo, uno de los desafíos más grandes de la libertad religiosa creo que está en la Argentina, lo veo así. Yo lo trabajo todos los días y me toca. Entonces, a ver, no tengo nada que agregar, coincido plenamente. Creo que ya se dijo, ¿no? Los tres hemos dicho de una u otra manera lo mismo. La educación en este momento, por muchos motivos, es un lugar de mucha preocupación y de mucha atención en todo esto, ¿no? Yo, por mi parte, termino con esto. Agradecer a todos la presencia de los que están acá y los que están siguiéndonos desde sus casas. Ahora Adrián va a hacer el cierre de la jornada, pero nos parecía muy importante que este tema de la objeción de conciencia formara parte de este ciclo que estamos teniendo, porque es un poco el banco de pruebas, ¿no es cierto?, de la vigencia práctica de la libertad religiosa. Si no, nos quedamos en ideas teóricas. Esto es lo que nos toca en la vida concreta, es decir, cuando la persona en su vida concreta se ve confrontada a tener que hacer algo que va en contra de sus convicciones más íntimas, bueno, ahí es donde se juega la libertad religiosa. Y entonces, cuando estamos hablando de la compatibilidad entre libertad de conciencia y sociedad democrática, estamos diciendo justamente esto, que para que una sociedad sea verdaderamente democrática, debe respetar la libertad de conciencia de las personas. Por supuesto que la objeción de conciencia no es el ideal, no es que la objeción de conciencia resuelva todos los problemas. Yo recuerdo cuando estaba discutiendo en el Congreso del proyecto de ley de promoción del aborto, que algunos tuvimos la oportunidad de ir a hablar unos pocos minutos, y entonces yo los pocos minutos que tenía los dediqué a hablar de este tema. Entonces, cuando termino de explicar por qué era importante que se reconociera el derecho a la objeción de conciencia frente a la inminente legalización del aborto, un diputado importante se me acerca al final y dice, che, pero qué bien esto que dijiste. Y dice, bueno, entonces con esto está todo bien. Pero no, está todo mal. Es decir, no está todo bien, va a estar todo mal, pero por lo menos, si van a legislar en este sentido y si van a imponer la práctica de abortos a mansalva, como dicho hicieron, por lo menos tienen que reconocer el derecho de quien no está en conciencia habilitado para participar de estas prácticas, poder excluirse de ellas y poder obrar y ser fiel a su propia conciencia. Es como la última frontera, como la última batalla. Por eso nos parecía importante tocar este tema, ¿no es cierto? Adrián. Simplemente agradecer a quienes están acompañándonos de forma presencial, agradecer a quienes han sostenido este espacio virtualmente
Gracias por participar, gracias por comprometerse y los invitamos a participar en la próxima jornada, el martes que viene, martes 25 de octubre, 18 horas, pueden acceder por el mismo link. Vamos a tratar el tema libertad religiosa como derecho colectivo, la libertad religiosa que también involucra a las confesiones, la autonomía de las confesiones, la relación con el Estado, la personalidad jurídica y otros temas que seguramente serán de su interés. Los invitamos entonces a seguir participando de este seminario. Muchas gracias.